Muchas gracias por haber venido. Gracias por su tiempo, por la espera. Esto es Nexo, Territorio de Ideas, un espacio que está concebido para pensar la realidad. Venimos compartiendo hace varios encuentros este espacio de reflexión, ¿no es cierto?, que tiene que ver con asumir los temas de nuestra cotidianidad, los problemas que presenta la sociedad y, por supuesto, a partir de esta reflexión profunda sobre los temas, aprovechar también en una reflexión de propuestas de políticas públicas. Este espacio está constituido para eso, así que les agradecemos profundamente que puedan estar, profundamente a nuestras expositoras del día de hoy de un tema tan complejo que seguramente con el cual estarán vinculados todas y todos ustedes. Así que agradecerles por esta nueva convocatoria que ha sido un nuevo éxito, un nuevo tema que tiene mucha actualidad, pero principalmente mucho horizonte de futuro para empezar a resolver a partir de este tema grandes problemas de nuestra sociedad. Así que les agradecemos profundamente de nuevo por venir, al equipo de Nexo que hace un gran esfuerzo para generar estas iniciativas y sobre todo para recopilar lo que aquí discutimos, para concretar, como decía anteriormente, una serie de iniciativas y políticas públicas para poder ir construyendo entre todos y entre todas una sociedad mejor. Así que me despido, no sé si dije quién era, yo soy Mariano Granato, actualmente secretario general de la Municipalidad, pero miembro de este espacio de reflexión que es Nexo. Así que también escuchamos y aprovechamos para solicitarle que tengan a bien dejarnos sus sugerencias, temas de interés que puedan servir para esta reflexión. Insisto, no es un espacio partidario, sino que tiene que ver con asumir la responsabilidad de discutir los temas que la realidad nos presenta, abordarlos y proponer soluciones. Así que muchas gracias por venir. Los dejo con Guaira y Sebastián que van a presentar el panel y espero que lo puedan disfrutar. No había aprendido. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, Mariano. Vamos a la luz, a buscar la luz teatral. Bueno, gracias a Emilio Jatón, nuestro intendente, referente de este espacio de pensamiento crítico, de pensamiento para reflexionar y debatir sobre los temas que nos interesan. A Nicolás Aymar, también diputado provincial, pero también referente, quien nos convoca también a este espacio a pensar en conjunto y en forma horizontal. A Mercedes Benedetti, también concejala, referente de la educación, compañera también que nos colabora también para reflexionar y pensar sobre los temas que a todos nos preocupan y nos ocupan. Particularmente hoy queremos agradecer la presencia de dos compañeras, colegas, que vienen a acompañar y a pensar en conjunto en este espacio cálido que ellas crearon, porque desde el momento cero dijeron que querían que sea un momento para sentir esta cercanía, esta posibilidad de entendernos como pares en el territorio, con todos los desafíos, que es parte de la temática que van a trabajar, que tenemos en cada una de nuestras aulas y que sabemos que en soledad no podemos trabajar, que necesitamos ser una red, y es un poco el proyecto también de gobierno que venimos llevando adelante desde el municipio, desde lo local, que sin la integración de todos los sectores de gobierno, sin la integración de todos los sectores sociales, abordando las problemáticas comunes, no podemos en soledad abordar cada complejidad. Así que bueno, muchas gracias a cada una por estar, principalmente ahora las vamos a presentar. Queremos decirles que el Centro de Estudio tiene 3 ejes, que tienen por supuesto una serie de despliegues en su conjunto. Uno de ellos es educación, cultura y políticas de cuidado. Justamente pensar la educación como vinculada a la cultura, generar una cultura del cuidado y también vincularlo con la educación es un tema incipiente y novedoso. Si bien hay mucha teoría al respecto, necesitamos seguir profundizando y pensando sobre este eje fundamental. Economía, política y sociedad y ambiente y hábitat son los 3 ejes que nuestro centro de estudio está abordando con estas charlas que luego se trabajarán en cómo distribuir la información y cómo publicarla también. Paso a contarles que el encuentro de hoy se llama Pensar la educación especial desde una perspectiva de derechos de las personas con discapacidad y nos acompañan Marta Giugia de Strata,
que es profesora en Ciencias de la Educación, doctorada en Humanidades, posgrado en Educación diferenciada, postítulo en Pedagogía y Currículo Docente, docente investigadora de la Universidad Nacional del Litoral, ex miembro titular de la Red Universitaria de Educación Especial de Universidades Nacionales, integrante del comité y equipo académico de la Licenciatura de Educación Especial de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, consultora de la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, exdirectora provincial de Educación Especial del Ministerio de Educación de la provincia también, exdirectora del Instituto Doctora Faisal de la ciudad, es coordinadora académica del Profesorado de Educación Especial. Bueno, actualmente también tiene un libro que está acá para compartirlo. Bueno, toda esta trayectoria y este recorrido que hoy lo van a compartir con nosotras y que además también acompaña a María Elena Festa, que va a presentarse a Raimundo. Hola, buenas tardes. Bueno, me toca presentar a María Elena, que quiero aclarar que la conozco hace muchos años. Iba a merendar a su casa allá, en mis años de la educación secundaria en Sunchales. Bueno, María Elena es profesora en Pedagogía especializada del Instituto Sara Faisal, de acá de la ciudad de Santa Fe. Es licenciada en Educación Especial, egresada de la Universidad Nacional del Litoral, licenciada en Educación, diplomada en la universidad, en el currículum y prácticas escolares, otorgada por la Universidad Flaxo. También, bueno, ha cursado su doctorado de Educación en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Fue directora provincial de Educación Especial en el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe desde el año 2008 hasta el 2013 y hoy es directora de la Escuela de Educación Especial Particular Incorporada 1281 Candi de la ciudad de Sunchales. Así que bueno, le queremos agradecer nuevamente desde Nexo poder, acompañarnos en esta temática que la verdad que, como hoy les comentaba, en las últimas charlas hemos tenido, los y las docentes que nos han referido poder abarcar este tema, así que con ustedes la dejamos a las especialistas. Gracias. Buenas tardes. Bueno, agradecer fundamentalmente al espacio de Nexo que nos ha convocado y una de las principales motivaciones por las cuales nosotros hoy estamos aquí, además de tener muchos años en el campo de la educación especial, es necesario en este momento reflexionar juntos acerca de esta temática que nos interpela de manera permanente en un imperativo que tiene el sistema educativo en estos momentos, que es la inclusión educativa. Bueno, pero para pensar, para todos los que están acá y obviamente interesados en la temática, entendemos la educación especial fundamentalmente como un campo de conocimiento, de investigación y de, podríamos decir, preocupaciones teóricas y prácticas referidas a los procesos, a facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, fundamentalmente en personas que de alguna manera han sido en la historia propia de la educación especial altamente discriminados. Pensar la educación especial en este momento podríamos hacerlo desde una perspectiva del objeto, que sería la educación específicamente, y por otro lado del sujeto de la educación especial. Tema controvertido porque, lógicamente, si nosotros estamos situados en este momento en un modelo o en un paradigma de derechos según la Convención de las Personas con Discapacidad, realmente desde la Ley Nacional de Educación, para hacer una historia, tenemos procesos de integración educativa de estas personas con necesidades educativas especiales, en ese momento con esta denominación. Entonces pensar, digo yo, la educación especial como un campo de conocimiento realmente es ver si todos estos sujetos que han estado por siglos significados desde la falta, desde la limitación, desde su incapacidad, es muy difícil o quizás establecer una comparación
entre lo que fueron y lo que pretendemos que hoy puedan ubicarse. Tema controvertido, digo, en el aspecto educativo, porque precisamente hablando retrospectivamente o haciendo un paralelismo histórico, nosotros podemos decir que en este momento que pensamos una persona de plena inclusión y fundamentalmente que debe estar participando de todos los espacios sociales, tenemos múltiples barreras que hacen que realmente sea muy difícil. Más que sostengo yo que no hubo y que no hay hasta el momento un debate abierto acerca de quiénes son los que concretamente pueden ir al sistema educativo regular y si el sistema educativo realmente está en condiciones de empezar a hablar de inclusión. Entonces acá podríamos decir que ¿para qué nos sirve la historia? La historia sirve realmente para ver que ese sujeto portador de un déficit, ya sea físico, intelectual, sensorial, del desarrollo, podríamos decir, realmente ha sido siempre visto, significado desde distintos paradigmas. Ya podríamos decir que el tema de la deformidad física o de las malformaciones, o bien de aquellas personas que no reunían, según quienes lo observaban, una visión del paradigma del hombre, vamos a suponer en la antigua Grecia, del hombre atlético, y que realmente, y obviamente que en Roma también, si ustedes saben algo de la historia, es decir, estas personas significadas desde la falta, realmente tenía connotaciones muy malas en el sentido de que evidentemente no tenían posibilidad de vivir. Entonces podríamos decir que los comienzos de la educación de estas personas con discapacidad, no denominados como hoy personas con discapacidad, sino desde la deficiencia, podríamos decir que es el comienzo de una eutanasia. Podríamos decir que, siguiendo con la historia, es decir, ¿por qué hacemos esto? Porque las representaciones sociales que cada uno porta acerca del sujeto con discapacidad realmente es modificada por un imaginario, por una idea que nosotros las hemos ido construyendo desde nuestra propia infancia. Nosotros decimos que los supuestos básicos subyacentes que aparecen en nuestra vida, ya sea personal y profesional, tienen que ver con ese capital cultural que hemos estado consolidando o construyendo desde nuestra propia familia. No es fácil modificar esas visiones deficitarias. También vinculados, si ustedes piensan también no solo en aquel momento del infanticidio, sino también en la Edad Media, cuando realmente la deficiencia era vista o analizada o interpretada desde los problemas sobrenaturales con una visión demoníaca, y de ahí aparecen incluso las prácticas de exorcismo. Y también siguiendo más adelante empezamos a ver cómo estos modelos de personas deficitarias han generado visiones o preocupaciones que no siempre se han podido resolver. Esto, digamos, que podríamos pensar cómo nace la educación especial. La educación especial nace, por supuesto, mirando a Europa, obviamente, en situaciones donde los niños que iban a la escuela y que no podían seguir el ritmo regular del aprendizaje, evidentemente necesitaban otra modalidad de trabajo, y acá aparece el paralelismo entre la educación regular y la educación especial. Desde ese lugar podríamos decir que hubo distintos paradigmas que no solo son desde la visión de la propia persona con discapacidad, sino de su rendimiento en cuanto al aprendizaje escolar. Me voy a referir a esto pensando de que estos modelos fue muy difícil. Nuestro país, podríamos decir que lo ubicamos más o menos en nuestro país concretamente en la década del 70, podemos decir en la década del 80, pero es en la década del 90 cuando aparecen fundamentalmente estas visiones de que las personas podían estar de una manera integradas en la escuela regular. Y
realmente que eso hizo pensar que los procesos de integración escolar, digamos, estaban vistos no desde el aprendizaje específicamente escolar o académico, sino desde el punto de vista de la socialización. O sea que ya empezamos en un proceso de integración educativa desde un punto de vista social. La educación, saben ustedes que responde a una ciencia que también tiene su historia, que es la pedagogía, y que obviamente el objeto de la pedagogía ha sido la educación. Por lo tanto, desde una visión deficitaria, limitada, desde una visión, podríamos decir, tradicional, donde esta persona no podía desempeñarse como todos los demás, sino que fue objeto de terminologías que no siempre han sido las adecuadas, como por ejemplo incapaz, el sordito, el cieguito, el excepcional, el mongólico, es decir, todas, podríamos decir, terminologías connotativas del déficit. Entonces, modificar una representación del déficit para llevarlo a una situación hoy en un sistema que no es inclusivo, entonces realmente demanda un gran esfuerzo. ¿Por qué demanda un gran esfuerzo? Porque no solo es una cuestión ideológica, sino que es una cuestión epistemológica. Es decir, no podemos decir que la buena voluntad hace que nosotros aceptemos. No hay una buena actitud si es o no, si puede estar en el aula convencional me estoy refiriendo. Entonces, realmente estamos, yo digo, trabajando en paradojas. Con un modelo o con un paradigma que podríamos decir desde la perspectiva de derechos, donde la sociedad y los sistemas deberían ser más abiertos, minimizando o podríamos decir atendiendo las limitaciones de las personas para poder generar una actuación acorde a las exigencias. Estamos trabajando con una imagen de aquel que está necesitando otro tipo de abordaje. ¿Por qué empezamos a hablar desde el sujeto? Estamos hablando del sujeto porque él da lugar al origen en el sistema educativo, pero no hablamos del objeto, que es la educación. Y en este momento hablar de educación es una educación para todos, es decir, más en una perspectiva de derecho donde la educación es un derecho. ¿Cuáles son esas representaciones que tiene cada uno acerca de? Y quizás en esa representación muchos de los que han elegido estar trabajando en el campo de la educación especial responden a eso, responden a una visión de acompañamiento, de asistencia, de atención y nunca de educación. Es decir, que eso ha movilizado a muchas de los profesionales que hoy trabajan en el campo, que no estoy hablando de la vocación, porque la vocación puede no existir, pero sí se puede crear, sino esta falta de visión en esa persona con la posibilidad de aprender. La Convención Nacional de las Personas con Discapacidad, más todos los tratados internacionales, el último es, por ejemplo, el de 2015, Incheon, Corea, donde dice cuáles son las metas para 2030 en educación, y estamos hablando de una escuela inclusiva. Realmente pensamos que una escuela inclusiva debe ser una escuela, no la que hicimos nosotros, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos. Es decir, tenemos que cambiar la estructura institucional para poder hablar de una plena inclusión. Si no estamos hablando de que en educación los cambios no son totales, sino que tienen que ser progresivos. Y para eso tenemos distintas cuestiones. En primer lugar, los contextos de dónde pertenecen y a dónde están las personas, fundamentalmente. Tenemos que hablar de una formación docente que realmente no solo acuerde, sino que realmente trabaje con el conocimiento, porque para eso es un profesional de la educación. Por eso se llama profesional y no trabajador de la educación,
Un profesional es aquel que se forma y que realmente es el que de alguna manera distribuye el conocimiento de acuerdo a las características de sus alumnos, ¿no? O bien la utilización o la selección de las estrategias educativas para poder enseñar y que la otra persona pueda aprender, requiere no solo de sensibilidad, sino fundamentalmente de conocimiento y experticia. Y en esto me alegro de estar en un espacio donde podamos reflexionar juntos en este sentido. Los procesos de integración educativa en nuestro país empezaron alrededor de la década del 90 y los procesos de integración han sido importantes en muchos aspectos, exitosos en otros y en otros no tanto. Al contrario, podríamos decir que hubo procesos en cuanto a la frustración de estas personas que estaban en un lugar donde realmente estaban. Y acá nosotros estamos hablando desde la Convención de los Derechos Humanos en una perspectiva de participación plena. Y la participación plena se da a través del reconocimiento de las limitaciones que tiene y tratar de minimizar en lo que sea posible las barreras para el aprendizaje. Entonces acá, de alguna manera, la escuela ha visto, o podríamos decir, bajo el paradigma de la diversidad, de la atención a la diversidad, y de la diversidad en el sentido de la diferencia, de las variaciones, de capacidad, de sexo, de intereses, de funciones. Realmente ha sido difícil sostener esta perspectiva. Si todavía estamos intentando articular esta visión del déficit por una visión de los plenos derechos, realmente requiere mucho tiempo y requiere de un debate abierto en el sentido de que cualquiera que pueda ir a la escuela, o bien hablando desde las leyes y de los tratados internacionales, todos a la escuela, realmente el todos a la escuela significa que estemos todos. Y el estar todos, tenemos que pensar en un escolar que se constituye en escolar en su relación con la escuela, en una escuela que se abra, en una escuela que realmente reconozca la diversidad, pero que la diversidad sea portadora de un valor, de una innovación. Toda la formación docente, hasta podríamos decir hasta los últimos 5 años, fue una formación con una característica de ser homogénea. Por lo tanto, es muy difícil realmente pedirle a la escuela primaria, a la escuela secundaria, que se abra cuando la formación no estuvo vista desde ese lugar. Entonces yo creo que las experiencias exitosas de integración de niños en su momento, definidos como de necesidades educativas especiales, que podríamos decir que también responde a un paradigma ya perimido, en estos momentos estamos hablando de barreras del aprendizaje. Esas barreras del aprendizaje, si no las detectamos tempranamente, podríamos decir, es muy difícil que podamos darle solución y es muy difícil que podamos pensar en una situación para todos de que ese sujeto aprende como todos, al mismo tiempo, con el mismo ritmo, en el mismo espacio, que sabemos que no es así. Todos nosotros hemos tenido en algún momento de nuestra vida una necesidad educativa específica, con algún contenido, con alguna información. Bueno, habría que buscar las causas acerca de por qué estas debilidades o estos, podríamos decir anteriormente, fracasos escolares, hoy los vemos de una manera diferente. Ya no son los fracasos del alumno, sino que son los fracasos de la escuela. Si tenemos una escuela abierta, que realmente sea permeable a todas las demandas, que sea flexible en lo que es el planeamiento curricular, que realmente las exigencias sean para todos, la adecuación de la información o la distribución del conocimiento debe responder a esa perspectiva. Entonces, si estamos todos en la escuela, obviamente, el aula, así como un espacio de encuentro, de interacción, realmente es un espacio que requiere
podríamos decir, la identificación de las necesidades o del ritmo del alumno. El nivel inicial ha sido uno de los pioneros en los procesos de integración educativa. Me refiero porque características del nivel, características de los docentes, apertura de los docentes, la flexibilidad de poder cambiar, ¿no? La flexibilidad de poder, podríamos decir, de responder a este desafío, y han sido exitosas, puedo decir, en la mayoría de las situaciones, ¿no? Las integraciones educativas. Bueno, esa persona que ha estado participando de un lugar en el nivel inicial ha generado en todo el grupo realmente comportamientos y actitudes de aceptación y nunca de rechazo. Precisamente las cuestiones de rechazo son más de los adultos que de los niños. Y realmente nosotros hemos tenido dentro del espectro de la discapacidad física, sensorial, que es la más visible, o los trastornos del desarrollo, etcétera, etcétera, han dado lugar realmente a cuestiones que podríamos decir paradójicas, ¿no? Es decir, en un determinado momento el diagnóstico médico acerca de la discapacidad condicionó muchas de las respuestas educativas y en más de una ocasión ha generado una imposibilidad en el docente para poder asumirla, ¿no? Cuando uno dice, bueno, tengo 20, 25 niños y un Down, ¿no? Una denominación o un paralítico cerebral, desde un paradigma que ya los voy a mencionar, realmente esto ha generado muchas dudas, mucha incertidumbre y mucho miedo. Es decir, en esto de, bueno, yo no me preparé para esto. Entonces acá, el no prepararse para esto, no hay una preparación especial, sino que es una actitud de apertura. Si nosotros vemos la diversidad como un valor, con un valor axiológico que estamos hablando, estamos diciendo que yo me tengo que disponer en este desafío de poder planificar y proporcionar un conocimiento que sea para todos. ¿Qué significa esto? Nosotros eso lo sabemos hacer. Es decir, desde la formación didáctica la hemos tenido fuertemente en la formación inicial, que quizás habría que reforzarla o no en otros aspectos de nuestra experiencia docente, pero que también es facilitadora de. Entonces, acá nosotros necesitamos un sistema que sea un sistema abierto, en esto que decimos para todos, lo dice la ley nacional, lo dice la convención, lo dicen todos, podríamos decir, todas las leyes y decretos y demás, sobre la escuela inclusiva. Para llegar a la escuela inclusiva nosotros tenemos que modificar la estructura organizativa de la escuela. No podemos seguir hablando de la gradualidad podríamos decir, en un recorrido lineal que lo hemos hecho nosotros en nuestra propia escolaridad. O sea, primero empezaba y terminaba para promocionar a segundo y así sucesivamente. Si acá nosotros tenemos una diversidad de personas, fundamentalmente desde su capacidad, su interés, su motivación, es muy difícil realmente que sigamos con la misma propuesta didáctica. Acá nosotros tenemos que realmente modificar nuestras prácticas. ¿Qué es modificar nuestras prácticas? Y conocer cómo aprende y cuáles son las funciones fundamentalmente que requiere para aprender. Entonces acá nosotros decimos, el proceso de aprendizaje es un proceso que requiere de un contexto y podríamos decir de un aspecto funcional. Una persona que no tiene más de 15 minutos de atención o un poco más, tiene que llegar a los 40, obviamente que la función memorística, mnemónica, no se puede dar. ¿Por qué? Obviamente porque no hay impacto que implique una integración de esa atención y de las funciones para poder percibir, para poder analizar, para poder interpretar. Entonces realmente acá uno se debería preguntar, ¿el mismo conocimiento para todos? Sí, el mismo. ¿Cuáles serían las diferencias? Las diferencias serían estrategias de enseñanza para favorecer, ¿no?, estos aprendizajes que nos cuestan tanto sostener. A veces nosotros hablamos de que hay dos aspectos en el aprendizaje, ¿no?, en este proceso,
que si bien está vinculado al proceso de enseñanza, son dos procesos, ¿no? Desde el punto de vista didáctico, nosotros los señalamos de esta manera. Un proceso de enseñanza y un proceso de aprendizaje, que si bien se implican mutuamente, no siempre que yo enseño el otro aprende. Y a veces aprende a pesar del que le enseña. Entonces acá tendríamos que pensarnos fuertemente qué estamos haciendo. O sea que la responsabilidad de la inclusión en el sistema educativo, aparte de la modificación de su estructura, tenemos que hablar de una formación que tenga las estrategias disponibles para poder enseñar. Las estrategias que están vinculadas a los recursos. Entonces, si yo realmente no tengo los recursos que apoyen esta estrategia, es muy difícil que el conocimiento pueda producirse en una forma completa, amplia, profunda. Entonces acá, este es un primer interrogante. Bueno, queremos ir a una escuela inclusiva. ¿Qué significa esto? Que realmente reconozcamos la diversidad de las personas que están con nosotros en aula. Reconociendo la diversidad, voy a tratar de observar cuáles son las funciones que más están comprometidas y ahí debemos estar, depende de los recursos que no los tenemos, los recursos humanos. Realmente si no estamos apoyados desde un recurso para hacer, en este caso podríamos decir una pareja pedagógica que sea de apoyo, que sea de apertura, es muy difícil que lo podamos hacer. Vamos a seguir sosteniendo el mismo discurso, tengo 20 más un integrado, haciendo una nueva clasificación de la cual la persona integrada obviamente no es responsable. Cuando nosotros hablamos, esto en cuanto a la representación que tenemos de los sujetos de la educación especial, connotados deficitarios, desde su limitación de la falta. Es muy difícil llegar a ver una persona que puede tener disponibilidad en cuanto al aprendizaje. Voy ahora a los discursos. Digo discursos porque realmente, vuelvo a insistir, el discurso humanista, que es el de la igualdad de oportunidades, ha tenido una vigencia desde la Revolución Francesa. Por eso sus principales propósitos y principios son la libertad, la autonomía y realmente la socialización. Cuando nosotros hablamos del discurso de la diferencia o de la tolerancia, estamos hablando de un reconocimiento de la diferencia de sexo, de capacidad, de intereses, pero que de algún modo también no considera la totalidad de las personas. Cuando yo hablo de un discurso de la normalización, podríamos decir que lo tenemos que ubicar en la década del 70, con los procesos de normalización, dio lugar a una nueva clasificación, que son, podríamos decir, la normalización en cuanto a que no era que las personas con déficit se iban a normalizar, expresión que la tendríamos que destruir desde el punto de vista ontológico, si se quiere, ¿no? Es decir, la normalidad responde a un criterio psicométrico, que lo vamos a tener en uno de ellos, ¿no? Es decir, un criterio que hace que los resultados de pruebas, concretamente de test, hizo de que estas personas se clasificaran, y ustedes lo deben haber visto o percibido, en estas expresiones de leve, moderado, severo y grave. Entonces, cuando uno dice una persona grave, una persona con una discapacidad grave, ¿qué quiere decir lo grave? ¿Qué quiere decir lo leve? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿dónde va este niño? ¿Dónde tiene que ir? Y acá tenemos otra de las expresiones muy fuertes en educación especial, que son los fronterizos. No están ni para arriba ni para abajo. Es decir, que realmente la norma responde a un criterio de rendimiento en cuanto a esto. Cuando nosotros hablamos de un discurso científico-técnico, estamos pensando desde un lugar neurobiológico, fundamentalmente. Es decir, acá nosotros nos hemos hecho expertos en la descripción del manual de trastornos psiquiátricos en cuanto a la denominación, ¿no? Es decir, realmente describíamos a una persona desde de un retardo intelectual, vamos a suponer,
Y ese retardo intelectual podría ser interpretado desde el punto de vista fundamentalmente orgánico-funcional y también vinculado a los trastornos específicos de tipo psiquiátrico. Entonces acá confundimos la discapacidad intelectual, en este caso, con la enfermedad mental, ¿no? Es decir, una historia completamente superada de cuando se pensaba que realmente estas personas tenían cuestiones sobrenaturales y había que exorcizarlos, ¿no? Es decir, un poco esta cuestión demoníaca. Se me ocurre en este momento... uno de los emperadores romanos tenía epilepsia y entonces ese tipo de convulsiones era pensada o descrita desde el tema de poseído por el demonio, es decir, cuando realmente nosotros sabemos que la medicalización es lo que facilita o de alguna manera podríamos decir que frena esta manifestación que siempre es, podríamos decir, dramática. Y después de todos estos discursos que han aparecido y que han influenciado muchísimo en el sistema educativo y fundamentalmente en el pensamiento de los educadores, estamos en el último, en este momento, el discurso social desde la perspectiva de derecho. Es decir, realmente hablamos de que esta persona, que la denominamos una persona con discapacidad, que también hay que decir que la discapacidad es una construcción social, un concepto que realmente es dinámico, podríamos decir, porque es una característica más dentro de la diversidad, la discapacidad. No es una condición que tiene una etiqueta de por vida, sino que ahí también tenemos que hacer un cuidadoso estudio entre lo que observamos y lo que realmente es. Y acá vale en esta cuestión que nosotros decimos una discapacidad que puede ser transitoria, que puede serlo, o una discapacidad que es permanente, que es la consecuencia de un déficit, ¿no? Es decir, el déficit siempre es una categoría estática que no se mueve. Si la persona no puede ser lo que le falta en estos casos. Pero sí podríamos hablar de una necesidad educativa que se presenta en el ámbito escolar, no en la persona, sino en el sistema. La necesidad educativa aparece en el sistema y no en la persona, cuando realmente uno dice, a esta persona le falta algo y no es para esta escuela. Entonces, en estas expresiones yo digo, ¿por qué estamos tan confundidos? O podríamos decir, tratando de pensar en una persona que tenga una participación social importante, minimizando las barreras, participando de espacios que no sean espacios terapéuticos ni clínicos, sino realmente que una participación social genuina es estar con todos, ¿no? Es decir, que siempre hemos pensado todas las acciones o las actividades con el tema de la persona con discapacidad desde un punto de vista terapéutico. Entonces, realmente nosotros no estamos formados porque es una visión clínica, la escuela no hace clínica, sino precisamente ¿qué hace la escuela? La escuela educa. En la consideración última de educación permanente, en las propuestas de educación para 2030, habla de una educación permanente. Quiere decir que es una de las características de la educación. Es decir, mientras uno viva, sigue aprendiendo. Entonces acá decimos que realmente la educación es una acción inconclusa a veces, porque no cierra. Cierra solamente desde el punto de vista de la persona, ¿no? Y esto es importante también tenerlo en cuenta. ¿Qué significa entonces una educación inclusiva? Significa la mayor participación, la no discriminación, la facilitación de la autonomía, el respeto por la diversidad, el respeto por el otro. Pero fundamentalmente lo que nosotros deberíamos reclamar fuertemente, que para tener una escuela para todos, realmente debemos disponer de los recursos para que esto pueda hacerlo. El docente solo en aula no puede trabajar más. Debe trabajar en equipo o debe trabajar en pareja pedagógica, es lo que nosotros sostenemos. También sostenemos de la agrupación flexible,
no agrupaciones por edades, sino agrupaciones por intereses o bien por unidades didácticas, por proyectos, por centro de interés, donde realmente la educación especial tiene un objeto que podríamos decir es disciplinar, porque son los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero es interdisciplinar el contenido, porque requiere de otras ciencias que trabajan en educación y le aportan realmente, podríamos decir, explican, amplían, interpretan otras disciplinas, que pueden ser orgánico-funcionales, pero también pueden ser sociales. O sea, acá tenemos la sociología de la educación, la política educativa, tenemos la organización escolar, es decir, que muchísimas disciplinas que le aportan al objeto de la educación especial, que ya no es el sujeto, sino que es el objeto de la educación. Y el objeto de la educación es la acción de educar. Esto que parece tan difícil lograrlo, creo que requiere de un debate abierto, sincero, es decir, ¿cuáles son los recursos que en este momento tiene el sistema para realmente responder a la demanda de estos niños, de estos jóvenes, de estos adolescentes o de estos adultos? Entonces acá nos encontramos que a presión están los niños, los jóvenes y los adultos en las aulas, a presión, y haciendo sentir realmente una sensación de agobio y de frustración en cuanto a la tarea docente. Entonces acá yo creo que merece un debate. ¿Cuáles son los criterios de agrupación que tenemos de los alumnos? ¿Cuál es la selección de los contenidos que obligatoriamente los sentimos en los diseños curriculares? Entonces acá tenemos que revisar los diseños curriculares, tenemos que hablar de la apertura de la gestión en las instituciones educativas, realmente de pensar o de exigir en las instituciones educativas una cuestión de autonomía, de poder probar, de poder ensayar. Todas las experiencias pedagógicas han sido primero experiencias, por eso se llaman experiencias, es decir, no es algo cerrado. Desde María Montessori a principios del siglo XX realmente, y tiene vigencia, quiere decir que nosotros tenemos que tener una mentalidad abierta para poder responder a estas cuestiones. Como pienso yo que si hablamos por ello, que no deberíamos hacerlo, sino que deberíamos hablar con ellos, con estas personas que están, cómo se sienten, cómo pueden cambiar de opinión. Nosotros pensamos que la escuela especial ha sido una escuela, podríamos decir que ha respondido en un primer momento a un alumno con ciertas características, pero que no ha manejado bien, me culpo también, porque yo he pertenecido al sistema, de que hemos manejado dos categorías como requiere todo proceso, ya sea de integración o de educación o de inclusión en estos momentos, que es el tiempo y el espacio, ¿no? Es decir, la escuela especial de alguna manera ha tenido un tiempo demasiado largo y que realmente no ha pensado quizás en el futuro de ese alumno, ¿no? Sino que era cerrar, ahí total pasaba al otro grupo. Y un tiempo que sabemos nosotros que el tiempo transcurre para todos y entonces realmente este es un debate que también nos debemos al interior de la institución escuela especial. También en estos momentos tenemos así una desesperación, digo yo, de pensar los recursos profesionales y técnicos que tiene la escuela especial para ir a la escuela de nivel, ¿no? Entonces, realmente en ese pasaje de un modelo al otro, realmente quedan en el camino muchas expectativas, muchas cuestiones no siempre resueltas y dichas. Entonces, yo creo, en este momento, no me niego a la inclusión, no nos negamos a la inclusión, todo lo contrario, pero realmente tenemos que tener
ciencia y conciencia de lo que hacemos. Pero no solo nosotros, sino quienes están decidiendo políticas educativas. Es fácil adherir a las leyes son impecables, son para cumplirlas, pero también tenemos que tener los recursos para poder hacerlo. Bueno, yo por eso digo reconstruir estas imágenes. ¿Qué pensamos de aquel sujeto que empezó con nosotros en educación temprana? ¿Qué pasó en todo este tiempo? Bueno, María Elena. Bueno, un poco voy a tomar, ¿quiénes son acá de la gente que vino del campo de la educación especial? Quiero saber por qué. Bien, bárbaro. Yo voy a hacer un enfoque específicamente del campo, o sea, me voy a parar en esta pregunta. Marta habló recién sobre el tema de... Nosotros sabemos que desde la perspectiva de derecho, la persona con discapacidad tiene que estar incluida en el campo de la educación común. Hizo un muy buen análisis de cuáles son las problemáticas hoy de ese campo, de la educación común. Entonces, nosotros nos preguntamos, porque nosotros en realidad lo que estamos haciendo es acompañando estos procesos que son más que acompañar los procesos, acompañamos a las personas en el proceso de inclusión educativa o de integración, porque todavía no podemos hablar de inclusión por la magnitud que implica esto. Pero entonces la pregunta que nos hacemos es cómo podemos aportar en estos procesos desde la educación especial. Y para eso vamos a pensar en un análisis que tiene que ver con la propia biografía de muchos adultos en el presente que nos pueden demostrar, adolescentes y adultos, que nos pueden demostrar un poco cuál es la realidad de la persona con discapacidad hoy. La que sigue. Nosotros tenemos acá el dicho de una persona con discapacidad, una persona adulta con discapacidad, que nos dice que a veces tu vida no es tu vida, pertenece a otros. A veces tenemos mucha gente a nuestro alrededor y nos sentimos solos. ¿Qué sentirán los demás si vivieran por unos días nuestra vida? Tal vez entendieran muchas cosas que son difíciles de explicar. Nosotros decimos y conocemos que uno de los peores problemas o las dificultades mayores que tiene hoy el ejercicio de un derecho en las personas con discapacidad es comprobar que padecen en la vida adulta un déficit de ciudadanía. ¿Por qué es un déficit de ciudadanía? Porque justamente por la falta de herramientas que puede construir o le ayudamos a construir o no le ayudamos a construir a la persona, los niveles reales de participación y de ejercicio de derechos están sumamente limitados. Y hablo de participación real. No estamos hablando solo de participar físicamente de un espacio físico, sino de estar activos, interactuando y produciendo. No solo activos en ese vínculo, sino en los gestos que hacemos todos en una comunidad. Yo les voy a hacer algunas preguntas a ustedes, a ver si me las pueden responder. ¿Quiénes de ustedes en este grupo deciden si quieren vivir solos? Pueden levantar la mano. Bien. ¿Quiénes de ustedes deciden qué hacer con el dinero que ganan en su trabajo? Bien. ¿Quiénes de ustedes
dicen si quieren o no practicar un deporte o una actividad física. Bien. Podríamos seguir con las preguntas toda la tarde y noche para preguntarles sobre sus propias vidas. Ahora bien, la que sigue. El problema que tenemos hoy nosotros es que a las personas con discapacidad no las ayudamos a apropiarse de su vida y de sus decisiones. A pesar de que están incluidos, seguimos fomentando la dependencia de aquellos que deciden por él, ya sean maestros, psicólogos u otros profesionales, psicopedagogos y demás. Por eso la pregunta es que nos tendríamos que hacer nosotros como profesionales al momento de pensar en una inclusión real y cómo vamos a afrontar desde la educación especial ese lugarcito, ese espacio propio que tiene la disciplina en relación a las personas con discapacidad. Tendríamos que hacernos alguna de estas preguntas, algunas. ¿Las personas con discapacidad toman decisiones personales? ¿Deciden cómo quieren vivir su vida? ¿Deciden, si son más chicos, qué ropa, a qué actividad ir o no ir? ¿Se sienten dueñas de lo que sucede? ¿Tienen esa sensación de controlar su vida? Nosotros tenemos una sensación de que tomamos todo el tiempo decisiones y controlamos nuestra vida. ¿Conocen cuáles son sus derechos explícitamente? ¿Saben quiénes son? ¿Saben qué recursos tienen a disposición, tanto a nivel barrial, comunitario, social? ¿Saben que pueden ir a una biblioteca? ¿Que la biblioteca está en el barrio, en la zona donde viven? ¿Quieren hacer cambios en su vida, en la vida cotidiana? Como es, bueno, empiezo el taller pero después me dejó de gustar el taller, no lo quiero hacer más, lo dejo. Las personas con discapacidad esto no lo tienen muy claro porque en general están acompañadas por personas que van decidiendo que tienen que hacer el taller de pastelería y tal vez al pibe no le gusta hacer eso y tiene que hacerlo. ¿Son capaces de detectar situaciones en las que se vulneran sus derechos? ¿Los formamos para eso? Y acá está el kit de la cuestión. Nosotros tenemos que entender que la educación especial tiene que trabajar dando respuestas o participando más allá de acompañarlos en el campo específico del aprendizaje en la escuela o facilitando procesos educativos. Porque la niñez y la adolescencia son la clave para formar un adulto independiente, o mejor dicho, lo más autónomo posible. Todas las personas, y eso lo tenemos que tener claro, tienen derecho a ejercer con autonomía o a tomar sus decisiones de manera autónoma. Así sea una persona con muy significativas necesidades, muy significativas. La diferencia entre poder hacer algún tipo de seña o poder comunicar un disgusto o que no está de acuerdo con tal cosa ya es suficiente para que esa persona de alguna manera esté ejerciendo su autonomía. Entonces, ¿sobre qué cosas la educación especial debe trabajar? La que sigue. Sobre 3 aspectos que nosotros debemos hacer foco en esta perspectiva de derechos, porque si no, en realidad no estamos mirando lo que necesitamos mirar. Por un lado, hay que colocar a la persona en el centro. No hay otra. ¿Qué quiere decir colocar a la persona y la familia? Colocar a la persona quiere decir que nosotros tenemos que construir las herramientas fundamentales
para valorar, comprender, conocer, sondear a esa persona en primera persona. Tenemos que decirle a la persona: vamos a acompañar tu camino del crecimiento con un camino en donde vos puedas ir con nosotros decidiendo tu propia vida. Por ejemplo, con propuestas que cada vez, por supuesto, no vamos a pensar en un chico de 5 como en un chico de 15, porque son otras las necesidades que va a tener el de 15. Pero sí tenemos que desde los 5 años empezar a formar en esa perspectiva de derecho, de autonomía, de focalizar sobre sus propias necesidades y sus propios intereses a esa persona. Al principio, solo el joven, la persona no lo va a poder hacer. Por eso decimos que el enfoque también tiene que ser la familia. Porque las personas que lo rodean también se tienen que formar y también tienen que acompañar este proceso de pensar a la persona desde esta cuestión prioritaria. ¿Qué es él? Bueno, ¿cómo formamos una persona autónoma? ¿Cómo pensamos una persona que piense en lo que quiere en la vida? Se nos caen los carteles. En la vida adulta. La formamos desde niño. ¿Cuál es la perspectiva? Es una perspectiva preventiva. Porque si nosotros queremos lograr una persona aislada, una persona que termine la escuela y por ejemplo, hay un dato muy contundente que nos preocupa. Tenemos alumnos terminando la escuela secundaria, personas con discapacidad, que cuando terminan la secundaria se le agotan todos los recursos y terminan ¿dónde? En el centro de día. No porque el centro de día no tenga herramientas, porque también hay que replantear lo que hace un centro de día, pero básicamente lo que yo digo, realmente le dimos a esa persona, más allá de los recursos o de las herramientas académicas, los recursos para empezar a armar su esquema personal sobre su propia vida, sobre sus propias decisiones, o lo estamos llevando desde un pensamiento que sigue siendo el mismo, que es autolimitante, hacia el aislamiento, hacia una forma distinta de segregación, porque tiene una certificación de primaria o de secundaria. Está certificado, pero está segregado. Entonces, mientras esa persona no logre transitar su escolaridad común con un acompañamiento específico que mire los distintos aspectos que hacen a sus necesidades, sus realidades, y donde él empieza a ser el protagonista de su propia vida, va a ser muy difícil que realmente cumplamos este paradigma de la perspectiva de derechos. Una persona con discapacidad tiene dificultades en la comunicación, dificultades en las habilidades sociales, dificultades sobre eso hay que trabajar. Nosotros tenemos que ayudarlo a facilitar la comunicación, ayudarlos a desarrollar habilidades sociales, un pensamiento que permita autoconocerse en el sentido de conocer sus posibilidades, sus fortalezas y minimizar sus limitaciones. Todo eso se hace explícitamente, trabajando. No se puede lograr, la persona con discapacidad no lo va a lograr porque vaya solo a la escuela común. ¿Lo puede lograr en la escuela común? Sí, pero vamos a necesitar focalizar un plan, un programa, una propuesta que enfoque todas estas áreas y que trabaje explícitamente con sus necesidades, sus posibilidades. Y sobre todo vamos a tener que intervenir, Marta decía, las representaciones que tiene la comunidad. Y vamos a tener que intervenir en y con la comunidad. Ya no hace falta que nosotros busquemos de hacer cosas extraordinarias, por ejemplo, armar un taller
tal vez el taller está dentro de la comunidad, porque lo tiene un sindicato, porque lo tiene un área del gobierno municipal, porque lo tiene... Nosotros tenemos que ir a buscar esos lugares donde haya participación real. ¿Qué es la participación real? La participación real es un intercambio, no es solo estar físicamente, es recibir y dar. Sentir que tu aporte también es importante en ese lugar. Entonces, nosotros vamos a tener que poder ver en la comunidad esa resonancia. ¿Y la comunidad cuál es? ¿Dónde vive la persona? Porque acá ustedes perfectamente pueden ver que esa persona vive en tal barrio. ¿Qué cosas hay en el barrio que él, de las cuales se puede apropiar? La plaza, el lugar donde va a pagar los impuestos, la parada de colectivo, los negocios, los lugares donde se puede ir a divertir. Eso, digamos, hay que ayudar a que la comunidad lo vea y él se vea en la comunidad. Había una historia que decía que no, en esta comunidad no hay gente con discapacidad física. Claro, la gente con discapacidad física no salía porque no había accesibilidad. Cuando hubo accesibilidad, salió. O sea, no es posible que si no se dan las dos cuestiones con una cierta sinergia se pueda hablar de participación. La que sigue. ¿Cómo podemos trazar ese camino? O sea, esto no es dar la receta, pero básicamente algunas cosas hay que pensar. Y estas cosas son las que nosotros, desde el campo de la educación, vamos a tener que pensar en cómo nos posicionamos o cómo reclamamos nuestro lugar. Porque a mí me pone un poco, me impacienta un poco que la educación especial tenga ese lugar tan pasivo que es solo un lugar de acompañar al otro y que no está mal, Tal vez ese rol se debe reconfigurar un poco en relación a estos cambios que decía Marta que hay que hacer en la escuela común. ¿Hay que cambiar la escuela común? Sí, hay que cambiarla. La inclusión no va mágicamente a surgir porque vaya el docente de educación especial a acompañar a la persona con discapacidad. Porque además, cuando hablamos de inclusión, hablamos en sentido amplio. Todos en la escuela, no las personas con discapacidad solamente, todos. Entonces, si la escuela no cambia en su formato, por más que vaya el maestro a dar su apoyo, es como un forceps o como un zapato. Yo calzo 37 y me compro yo calzo 37 y me compro un zapato 35 y me lo quiero poner y voy a luchar. Capaz que el pie me llega a entrar, pero me va a doler mucho. Entonces, eso, o sea, es una cosa que no hay correlación entre lo que se pide y cómo se puede abordar eso. Entonces, vamos a decir que, ¿cómo podemos trazar este camino? La que sigue. Por supuesto, las decisiones políticas. Acá no hay cambio posible si no se toman decisiones, si no se financian cambios posibles. No se trata solo de más recursos, sino se trata de cómo disponemos de esos recursos. ¿Qué va a hacer esta gente que dispongo que haga esto? Si yo a la educación especial solo le doy el lugar que vaya y lleve a la persona y que esté ahí monitoreando, le estoy quitando una posibilidad bravísima y fuerte a la persona. Si yo solo quiero que la persona esté en la escuela común y eso creo que va a ser la garantía del desarrollo pleno, estoy equivocado. ¿Saben quién va a lograr el desarrollo pleno? Quien pueda ir a la psicopedagoga, a la psicóloga, que pueda tener un equipo externo. El resto de la gente que no tenga recursos, y bueno, no va a tener esa posibilidad. Y no es justo, no es equitativo. Yo creo que la educación especial aprendió mucho de los tantos cambios que ha tenido que hacer. Ahora tiene que posicionarse en relación a poder decir, bueno, nosotros podemos acompañar a esta persona, pero esta persona requiere una plusvalía,
que se la vamos a dar con un plan o un programa que tiene que ver con conocerlo a él, su familia, su contexto y diseñar esa propuesta. ¿Dónde? Puede ser en la escuela común, puede ser en la especial, puede ser en todos lados. Pensar por eso en términos de trayectoria. La trayectoria es movimiento. El tránsito por la escuela es decir, bueno, no, este chico solo va a la escuela común, que ni se aparezca por la escuela especial, o que no se piense en nada que tenga que parametrizarse con algo que sea diferente. Y no, podemos tener espacios compartidos, por eso hablamos de un movimiento, de una trayectoria, de un acompañar ese proceso. Llegará a la secundaria, tal vez hará algunas materias, algunas no, se complementará con otra cosa. O sea, podemos ver esto como dinámico. Este año necesitará una cosa, el año que viene necesitará otra. Capacitarnos, y hay mucha metodología, sobre todo nosotros con Marta estuvimos en una capacitación con la gente de Plena Inclusión de España y realmente ellos están focalizados en todas las metodologías que están centradas en la persona. Hay mucho para trabajar, hay enfoques centrados en la persona, enfoques centrados en la familia, por supuesto, porque estamos hablando que cuando son personas pequeñas, cuando un niño se trabaja con la familia. Bueno, el diseño universal del aprendizaje, accesibilidad cognitiva, modificación de conductas. Hay un montón de cuestiones que hace años Shalok hablaba del modelo de calidad de vida. No es nuevo. Y nosotros sabemos que hoy España está luchando fuertemente por la desinstitucionalización. Y hablando con la gente de España, decía, el problema que tenemos es que la inclusión es positiva porque participan, pero la inclusión sola no garantiza la formación integral de las personas. Entonces hay que trabajar esto antes que sea demasiado tarde, porque los adultos hoy, ellos tienen casi la población adulta, el 80% institucionalizada en lugares de residencia de personas con discapacidad. Nosotros no lo tenemos todavía, por eso es que, digamos, está el alerta. También tener herramientas para trabajar con el contexto real de la persona, sobre todo para identificar cuáles son los lugares donde esos intercambios de la persona y su contexto son los más favorables. ¿Por qué? Porque nosotros ahí sí necesitamos a la familia, a los amigos, a los vecinos para saber cómo provocar intercambios con esa persona y su contexto. Por supuesto, en las distintas etapas de la vida, porque vamos a ir pensándolo evolutivamente, digamos, de acuerdo a la edad. Y sobre todo esto que digo, la participación tiene que generar que se valore su aporte. Cuando una persona con discapacidad hace una experiencia laboral en una instancia de su vida que se le permite hacer una práctica y la persona se va y termina su práctica y se va, lo mejor que puede pasar es que esa empresa o ese lugar donde hizo la práctica sienta que la persona que hizo la práctica y se fue dejó un vacío, porque su colaboración, su trabajo, su presencia era parte necesaria de esa organización. También aprender a trabajar sobre modelos claros de planificación personal, que no quiere decir trabajo individual. Esto también lo quiero aclarar porque algunos dicen, pero entonces tenemos que trabajar uno a uno. No, se trata de trabajar con una planificación personal porque algunas cosas van a responder necesariamente a lo individual y otras van a poder responder a lo colectivo, donde el intercambio con otras personas con discapacidad tal vez sea muy necesario. Y además no hay que desmerecer los intercambios entre las personas con discapacidad porque son muy valiosos.
Yo he participado con adolescentes que, estando en la escuela secundaria, nos decían: yo no me puedo enganchar con mis compañeros porque las salidas de ellos son por WhatsApp y 5, 10, 15 minutos antes. Y yo necesito planificar todo. Mucho más. Si yo quiero salir, tengo que avisar, porque su estructura requería esa planificación. ¿Con quiénes salía? Con otros jóvenes con discapacidad. O sea, uno no va a ser amigo o par de alguien con el que no tenés afinidad. ¿Con quién me reúno yo? Con gente que tengo afinidad. ¿Por qué entonces no permitir estos intercambios valiosos entre las personas con discapacidad? O sea, a veces se trabaja tanto para que solo sus amigos sean personas que no son con discapacidad, que se limitan los espacios de participación con personas con discapacidad, que después terminan saliendo juntas, yendo a tomar mate, encontrándose en una casa, porque tienen aspectos en común. Pero eso hay que trabajarlo también. Hay que trabajar esa cuestión relacional, el poder tener una pareja, el poder salir a eventos, el poder... Eso es justamente lo que tiene que ver con las distintas etapas que la vida de la persona recorre. Nosotros acá en el libro hay un capítulo sobre formación integral de adolescentes y jóvenes que fue, digamos, algo que nos parece valioso, sobre todo en la formación de la adolescencia. En la etapa de adolescencia, donde uno puede realmente trabajar muchísimas cuestiones vinculares, comunicacionales, relacionales, donde la persona encuentra herramientas y se facilitan espacios, apertura de espacios, justamente porque su participación empieza a ser real, porque se lo pone en primera persona, porque se empieza preguntándole en el plan que uno trabaja qué es lo que quiere, qué es lo que le interesa, qué es lo que le gustaría hacer, cómo le gustaría vivir, de qué le gustaría vivir, si le gustaría trabajar. Y esto es algo que muchas veces hablamos con Marcelo Rocha, que él habla de la orientación vocacional, en relación a decir, nosotros tenemos que ofrecer orientación vocacional. ¿En base a qué? Si no le mostramos la diversidad de lugares, puestos de trabajo, alternativas que hay. Si no ve, si no participa, si no está, si no lo llevamos, si no le mostramos, si no tiene una vivencia, no va a poder elegir. Porque no podemos pedirle a una persona que le hemos sistematizado la ayuda, el acompañamiento, siempre, 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 diciéndole siempre lo que tenía que hacer, decirle luego en un momento, ahora tenés que decidir tu vida. Tenés que trabajar, tenés que vivir de manera independiente y demás. Bien. Marta, para el final tenemos una canción. Nosotros también pensar en que los acompañamientos o los apoyos son un riesgo, ¿no? Es decir, cuando a veces la figura de quien apoya pone en tensión la validez de la persona, ¿no? Es decir, es un doble juego. A veces no tiene igualdad de oportunidades porque no está quien apoya, y a veces quien apoya connota que no puede. Así que también hay que tener cuidado con esto de los apoyos, ¿no? Que a veces se constituyen en una cuestión que no siempre es buena, ¿no? Y esto que decía María Elena, la elección, la autonomía, la libertad se da desde la infancia. Si no los enseñamos a elegir, es muy difícil que pueda decidir. Si no le enseñamos a ejercer su autonomía, no va a poder ser independiente, ¿no? Bueno, esto de alguna manera refleja lo que nosotros tenemos en el contenido del libro que escribimos y que, bueno, que nos parece que es importante la interacción. La vida es para vivir. Y bueno, queremos tú bien lo sabes. con algo que nos ya gusta a pude. nosotros, si ustedes pueden escuchar la letra, ¿no? Y Vamos a bueno, probar de esta manera se va a de esos jarabes tú.
Espero que la suerte te acompañe. Si viene algo mejor, pues que te apañes tú, pagando el precio de la libertad. Y que nunca venga nadie a darte a ti lecciones, tú que tienes corazones en los dedos. Que no te corten el baile, que no domen a la fiera, que lo hagas a tu manera en plena calle. Disfruta del manjar, que te aproveche. Confía en que podrás con lo que te echen tú. Que encuentres la manera de decir que piensas, aunque la cosa a veces se ponga tensa, tú pagando el precio de la libertad. Y que nunca venga nadie a darte a ti lecciones, tú que tienes corazones en los dedos. Que no te corten el baile, que no domen a la fiera, que lo hagas a tu manera en plena calle. Buscando nuevas formas de volar, pagando el precio de la libertad. Y que nunca venga nadie a darte a ti lecciones, tú que tienes corazones en los dedos. Que no te corten el baile, que no domen a la fiera, que lo hagas a tu manera en plena calle. En plena calle. Bueno, la idea es que todos tenemos derecho a ejercer nuestra libertad, y libertad implica poder equivocarse. Y entonces la canción refleja eso, ¿no? Que nadie te quite esa posibilidad, ni nosotros se la quitemos a nadie, ¿eh? Así que, bueno, todos somos todos, o sea, no es que es selectivo, la libertad es para unos y para otros no. Así que a ponernos a trabajar en eso. Y bueno, queremos empezar a abrir esto. Vamos a tratar de ahora sí interpelar después de la charla y demás, de poder construir esto. ¿Qué le pasa al otro? ¿Cuáles son las inquietudes, los aportes? ¿Cuáles son las preguntas o las demandas que pueden ustedes hacer? O si les quedan preguntas. No sé si es una pregunta lo mío, ¿sí? Pero sí quisiera contar que en 30 años de maestra, cómo he vivido la integración. Yo soy maestra de nivel inicial y cómo en los primeros 15 años, yo venía un niño a mi institución, ya estuve en zonas rurales, en zonas de costa y demás, era un niño más, no traía un certificado, no traía, era tal vez más inquieto, no se veía, ¿sí? Después empezó, ahora unos 15 años, sí, empezaron con un certificado, entonces uno está con miedo, porque decía, uy, bueno, si tengo uno, tengo que tener menos que el resto de mis compañeras. Y hoy por hoy es, no, normal. ¿Cuántos tenés vos? Tengo 20, bueno, 20, vamos, nos van distribuyendo a medida que van inscribiéndose, todos por iguales. No siento, en eso considero que se ha mejorado, que nadie se pregunta, ay, me toca uno en la sala o no. Es un alumno que se inscribió, un alumno que a alguna de las salas por su edad tendrá que ir, ¿sí? Sí. Y
Después, si a veces sí hay patología o que uno tiene como pocas herramientas, o puedo decir, ¿cómo llego a él? ¿Sí? Porque el que tiene una determinada característica va a ir tal vez más lento, más personalizado y llegás. Pero en otros sentís que no llegás, ya sea, en la actualidad tengo 2 niños, uno con autismo que tiene una estimulación de la familia tremenda, y después tengo otra niña que, bueno, que considero que se pasa mucho tiempo en su silla. Todos le usan su silla, todo el resto de los chicos, pero ella quiere gatear, usa pañales, no se comunica verbalmente. Siento, se descambia todo el tiempo, y eso que vos decías, ella quiere descambiarse y yo todo el tiempo estoy poniéndole las zapatillas, no sé, es como que en ella siento que me faltan tal vez herramientas personales, porque no es lo mismo cuando le ofrezco algún juguete o alguna actividad, o se la mete en la boca, la mastica, no come de la misma manera, usa mamadera, pues con 5. Es en ciertos casos, y he tenido en estos 30 años niños semiciegos, con sordo, con distintas patologías, pero hay ciertos niños que todavía te sigue costando, ¿sí? Cómo llegar, cómo es la escuela, cómo, si bien viene como es de la escuela especial, tengo una vez a la semana un acompañamiento, tengo asesoramiento de cómo yo uso mi estrategia, yo le cuento cuál es mi proyecto de una semana o de 15 días o de un día por ahí, y él me dice, bueno, para esta niña vas a trabajar esto, ciertas cosas. Ay, no. Sí, yo creo que en vez de decir con esta niña hay que trabajar de esta manera, yo creo que hay que planificar juntos. Porque realmente acá es una cuestión, no es, si bien te felicito porque tenés una apertura y la has tenido siempre, pero yo creo que acá el conocimiento es para todos. Es una cuestión de justicia social o de justicia curricular, de que no hay unas plantas para uno y para otros, no hay que pensar cuál es el techo que tiene un determinado niño, porque eso sí es una representación mental. Yo creo que se requiere una claridad en lo que le vas a enseñar. ¿Qué es lo que le querés enseñar? ¿Para qué le va a servir? ¿Cuál es la función que tiene? Y en relación a eso, entre los dos buscan las estrategias. Porque hay algo del orden, del conocimiento que uno lo tiene claro. Por eso yo digo que la persona que está al frente de un aula, en una cuestión interactiva, también es un compromiso ético. Entonces no le podés enseñar de cualquier manera, pero sí tenés que tener el convencimiento de lo que le enseñás le va a servir. Yo quería contar una experiencia personal este año. Me siento muy acompañada con la maestra especial. Tengo un nene que tiene disprasia, que él no se puede comunicar, digamos, verbalmente. Hubo toda una discusión, la madre llegó más o menos hasta el ministerio porque quería un acompañamiento constante. Lo fueron a él a evaluar y en realidad necesitaba solamente algunas estrategias que me dieron a mí y que incorporamos a la sala. Incorporamos la modalidad bimodal y sistema alternativo. Entonces hicimos pareja pedagógica con la maestra especial, que si bien viene una vez por semana, me acompaña en todo momento. Y aparte él tiene un equipo particular que también estamos trabajando. Y bueno, todos los chicos aprendieron a hablar con las señas, así que digamos, hermosa la experiencia porque él se incluye totalmente, los chicos se comunican a través de las señas que él fue enseñándole a sus compañeros y que fuimos enseñándole entre las maestras y las del equipo que tiene particular y la de la escuela especial. Y bueno, en realidad hubo toda esa discusión porque esto que hablabas vos, que decías que a veces juega en contra, porque la madre quería que le pongan una acompañante todo el tiempo. Entonces yo le decía no, y las maestras especiales, él es totalmente autónomo en la sala, él no necesita una sombra que le quite autonomía. Y bueno, gracias a Dios llegó hasta la supervisión, la directora se reocupó,
de llegar a todas las instancias y bueno, nos dieron la razón y está la maestra especial y estoy yo. Y no está con esa sombra porque él es un chico totalmente autónomo que no necesita para nada y le iban a quitar autonomía. Y bueno, gracias a todas las intervenciones, las reuniones que se ocupó la directora, por supuesto con la directora, la maestra de la escuela especial y todo, llegamos hasta las últimas instancias y él está re bien en la sala y todos los compañeros aprendieron y se comunican normalmente. Así que... Acá las personas pertenecen a un grupo familiar y por lo tanto acá también en lo que decía María Elena tenemos que centrar la mirada en el niño pero también en la familia. Entonces acá merecería un capítulo aparte la familia, en este sentido, cómo poder superar esta imagen de un niño que no era el deseado, no era el querido, y entonces realmente acá tenemos un doble juego, ¿no? Es decir, tener la maestra o el apoyo significaba un recurso más y un avance permanente. Qué suerte que ustedes se pudieron realmente sostener y tener la claridad para decir no lo necesita siempre. El apoyo a veces, y con esa palabra de apoyo terapéutico que deberíamos sacarla, ¿no? Es decir, o el acompañante terapéutico, es decir, bueno, ¿para qué? ¿Por qué terapéutico? ¿No? Es decir, parecería que la representación de la persona con discapacidad siempre tiene que tener algo vinculado a lo terapéutico. Por ejemplo, cuando uno dice arte-terapia, ¿hay un arte diferente que no sea el general? Hay una equinoterapia, es diferente tenerlo, es decir, todo siempre vinculado a lo terapéutico, esa visión clínica que tenemos de la discapacidad. Entonces también con respecto a cuando nosotros decimos, bueno, que vaya a tal lugar, que es lo que dice María Elena, ¿qué pasa en la comunidad? ¿Por qué no se beneficia en la comunidad? Yo siempre pongo el ejemplo de que si nosotros tenemos agrupaciones flexibles o de otra manera, como quiera, es como nuestra propia experiencia cuando nosotros decimos vamos a la clase del taller o vamos a hacer tal cosa. Es decir, ¿por qué no pensar una multiedad? ¿Por qué no pensar en los intereses? ¿No? Es decir, siempre parecería orientado hacia aquello que no es lo común. Sí, aparte, ¿no? Me parece bárbaro lo tuyo del acompañante porque realmente hoy hay una sobrepoblación de acompañantes que realmente son... Y de obras sociales. Bueno, pero digamos, esto digamos está generando una imagen muy distorsionada de las posibilidades reales de una persona. No quiero decir que no haya gente que lo requiera, pero también hay que pautar cuándo y cómo, porque no es necesario siempre el tiempo. Pero hoy hay una sobrepoblación de acompañantes a demanda, porque, bueno, la escuela quiere que venga el acompañante todos los días y el acompañante está ahí todos los días. Entonces, realmente esto es un daño, un perjuicio grave, pero muy grave, a la persona, a sus posibilidades y también a la imagen en relación a las posibilidades de las personas, porque esto muestra que al convencional, a la persona que solo no puede, que siempre va a necesitar un otro, una sombra, como dijo la compañera, que me parece bárbaro. No es muy común lo que vos hiciste, que es rechazar el acompañamiento para decir, no, él es autónomo, él puede solo. Le estás dando a él una... Bueno. Claro, porque, o sea, ante el miedo a que fracase o demás, bueno, que venga el acompañante, que venga, y a veces vos decís, realmente, ¿qué le estás proponiendo a ese chico? A ese chico, a esa familia, a esa escuela, a esos compañeros, a ese contexto. Es complicado. Por eso digo, hay que, ojo con eso. O sea, yo creo que el apoyo, el darle apoyo a una persona no es invalidarlo. No es entrometerse en la vida de esa persona y decidir por él. El darle apoyo a una persona es ayudarlo a la persona que tome sus decisiones o haga sus cuestiones
con la menor intervención sobre lo que yo quiero que haga el otro. ¿Se entiende? O la idea de que el apoyo esté cuando él lo pida. Cuando él lo pida. Vos como apoyo, el verdadero concepto del apoyo no es decidir por el otro, es estar casi como una cosa esperando que el otro demande algo o provocar para que el otro demande algo. ¿Se entiende? Es diferente. Hemos decidido por años la vida de ellos. Claro. Entonces hemos decidido por años las clasificaciones, va a una escuela o va a la otra. ¿No? Es decir, que realmente acá se impone con una actitud responsable realmente quién puede solo. ¿No? Es decir, trabajar la autonomía o trabajar la libertad, como querramos decirle, desde yo, ¿no? Escuchando la otra. Sí. A la compañera. Acá. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, en primer lugar agradecerles por las intervenciones, por los aportes, y también quería preguntarles, voy a dar por supuesto que conocen cuál es la situación actual de, entre comillas, inclusión de estudiantes con diversidad funcional en las escuelas de nivel secundario específicamente. Tenemos presente que desde un paradigma de derecho y desde un marco de la convivencia es deseable que estén todas las personas participando del nivel, pero está resultando un poco violento en este momento para muchos de los que formamos parte de este proceso, la forma en que se está llevando a cabo este proceso. Entonces, quería preguntarles cuál es su opinión al respecto y consultarles cuáles creen ustedes que son las condiciones necesarias básicas para que este proceso se pueda dar de una manera ética, responsable, seria, en relación a la inclusión de estudiantes con diversidad funcional, específicamente en la escuela del nivel secundario. Gracias. Acompañando en secundaria. Por un lado, te diría lo que se debería hacer. La escuela secundaria hoy es algo que le cuesta a toda la gente porque ya no cumple tal vez con algunas cuestiones necesarias para la característica que hoy tienen los estudiantes, la mayor cantidad de estudiantes. Por lo cual habría que mejorar la situación de la secundaria y cómo, digamos, plantear la educación secundaria obligatoria. Por otra parte, creo que, como vos dijiste, genera mucho malestar la imposición. ¿Qué quiere decir eso? Mandar masivamente a todos los chicos a la escuela sin discernir qué quiere o qué necesita la otra persona. Eso me parece que es absolutamente caprichoso, es una inclusión que tiene una referencia solo cuantitativa. O sea, decir tenemos 200, 1000, 2000, 1.000.000 incluidos. ¿Están incluidos o están físicamente formando parte de un lugar? Son cosas totalmente distintas. Por otro lado, a mí me parece, y en eso soy respetuosa, puede haber gente que opina lo mismo, que cuando dio resultado fue justamente cuando se hizo la combinación perfecta de el análisis persona por persona, joven por joven, en realidad con sus necesidades, posibilidades, y hacia qué lugar de la secundaria se podía trabajar, por ejemplo, en algunas materias, en algunas áreas, en algunos espacios curriculares, y se hacía esto de las trayectorias, donde se diversificaba, se trabajaba sobre esas materias con los alumnos y se acompañaban los procesos de inclusión, y fuera de esas horas se podía dar un acompañamiento distinto en otro ámbito o en el mismo ámbito de la secundaria, acompañando cuestiones que tienen que ver con sus propias necesidades. Obligar a todo el mundo a hacer toda la secundaria compulsivamente, sin miramiento de sus situaciones, es también abusar de algunas cuestiones que tienen que ver con la singularidad de la persona. Porque estamos hablando de que hoy hay chicos con enorme complejidad donde no están los recursos ni humanos, ni materiales, ni físicos para poder dar respuesta. Entonces me parece que es un abuso, me parece, de muchos sentidos, ¿no? Del profesional docente, del profesional de la educación especial que se le obliga a hacer algo a contramano de lo que puede hacer o está capacitado a hacer, y también de la persona con discapacidad, que se la pone en situaciones de enorme vulneración de sus derechos, queriendo defenderlos.
Entonces a mí me preocupa también esto de lo que decía antes. Va a salir, va a tener su certificado. ¿Cuáles son las condiciones en las que hemos preparado a esa persona? No estoy diciendo que no vaya a la secundaria. Estoy diciendo, ¿tiene que ir a la secundaria? Sí, en otras condiciones, con otra propuesta. Exactamente. Marcela también ha transitado muchísimos años en una escuela, en la escuela secundaria, en inclusión en escuela secundaria. Entonces, digo, es exactamente al revés de lo que se está haciendo, exactamente al revés. Y creando una expectativa que tampoco se puede llegar, porque realmente esto también es una cuestión emocional y afectiva, y hasta qué punto se puede llegar. No. Yo creo que la escuela secundaria debería plantear ¿Vos también de allá? cómo va a enseñar y qué va a enseñar. Entonces, el enfoque interdisciplinario o bien horizontalizar todo el diseño de la secundaria requiere acuerdos. Requiere acuerdos institucionales. Entonces, en la medida que nosotros tengamos esa presión de que van a ir a la escuela sin los acuerdos previos, no, porque para eso tenemos nosotros un documento que es el Proyecto Educativo Institucional, que nos tiene que decir si va a atender a la diversidad, cómo la va a atender. ¿No? Si tenemos que hacer un enfoque interdisciplinario, que es lo que correspondería en la escuela secundaria, con formaciones de profesores en secundaria, que están estrictamente formados en el campo científico, de qué manera aunar criterios para poder hacerlo, ¿no? Yo creo que la obligatoriedad del secundario es un eufemismo para nosotros en educación especial. Acá. Bueno, buenas tardes a todos. Podría decir muchas cosas, pero primero adhiero a lo que la colega recién comentó, de que la inclusión en este momento o las propuestas, las políticas de integración en educación son un poco violentas e impuestas, porque quienes trabajamos efectivamente en instituciones de educación especial sabemos que no tenemos la posibilidad de elección, como por ahí leía, de que se puede ir probando qué materias sí, qué espacios no. Desde hace un par de años y profundizándose desde el año pasado y tenemos una imposición de que todos nuestros estudiantes tienen que cursar todos los espacios y toda la carga horaria en escuelas de nivel. Entonces también hay una demonización de las escuelas especiales y de todo lo que hacemos para para los aportes que realizamos desde nuestra institución. Específicamente yo puedo aportar desde la educación de personas sordas, que es mi especificidad, y que tiene ciertos criterios y particularidades que no se condicen con las otras discapacidades. Entonces siempre nosotros defendemos el derecho de las infancias sordas a adquirir, desarrollar, poder expresarse en su primera lengua, que es la lengua de señas argentina. Y esta lengua se adquiere, se desarrolla en el seno de instituciones de escuelas de sordos, porque están preparadas desde la cultura visual, que es propia de la lengua de señas, que no está en las escuelas de nivel. Hay profesionales formados, referentes a adultos sordos, titulados, que trabajan en nuestras escuelas de sordos y que no están en otras escuelas de nivel. Y entre otras cuestiones, con pares sordos, que últimamente todo esto se está desapareciendo porque somos obligados a que todos nuestros estudiantes vayan a estas escuelas desde tempranas edades, que esto impacta negativamente en ellos, porque también lo que hay son cargos para intérpretes de lengua de señas argentina. Y sabemos que para poder comprender lo que un intérprete que está interpretando en una determinada lengua dice algo, tenemos que tener competencia lingüística en esa lengua, si no, no podemos comprender o expresarnos en esa lengua. Un niño pequeño que recién ingresa a nuestra escuela no puede hacer uso de ese servicio, porque lo que hay es, creo, confusión en cuáles son los roles de cada uno de los profesionales que trabajan con estos estudiantes en particular, en qué lugar, dónde, cómo y cuándo. Y bueno, todo esto está trayendo
nos está preocupando seriamente y nos estamos ocupando las escuelas de sordos en especial para poder revertir, porque pensamos en el futuro de estos niños. En el futuro no van a tener una lengua desarrollada, no van a poder expresarse, no van a poder comprender en su primera lengua. Estamos hablando desde la postura de la perspectiva de derechos humanos, y su derecho es hablar su primera lengua y respetarla. Y contarles que en el 95% de nuestros estudiantes sordos nacen en el seno de familias oyentes, por lo cual no desarrollan su lengua con estos miembros cercanos y cotidianos, sino lo hacen en nuestras escuelas de sordos. Sí, o sea, yo considero que esto es arrasar con las personas sus necesidades y sus posibilidades hacia decir, bueno, los vamos a normalizar desde la equiparación, que se tengan que adaptar a... No, por eso, ni siquiera es igualdad de oportunidades. La minoría es precisamente también pensar de que hay muchos de las personas en calidad de estudiantes que no están alfabetizados y también están en las escuelas secundarias. Entonces, realmente, ¿cuál es el sentido de realmente? No es un proceso de inclusión. Precisamente la inclusión, a diferencia de la integración, que es una estrategia, realmente la inclusión requiere de todo un proceso, de toda una estructura organizativa que no la tiene en este momento ninguna escuela. Entonces, realmente, es decir, podrán sostener, pero esta es una cuestión, una decisión de política educativa. La compañera que decía, la colega que decía, viene un solo día la profesora de educación especial o la maestra especializada. Un solo día. ¿Por qué tiene que estar un solo día? Para ese alumno no podría estar en el plantel de la escuela, podríamos decir. O sea, acá también tenemos una falta de recursos. Entonces, realmente nosotros estamos remando contra la corriente, es decir, parecernos que estamos incluyendo cuando realmente estamos generando un nivel de expectativa que tampoco la podemos satisfacer. ¿No? Sí. Por acá, sí. Buenas tardes. Soy estudiante a nivel inicial y lo que veo que falta en el currículum, estaba hablando con mi compañera y el tema de las necesidades especiales, Claro. por un ejemplo. Está bien, yo creo que los planes de modificar formación totalmente. Están totalmente desfasados con la realidad que nos convoca. Ya sea Entonces, a nivel terciario. A cualquier nivel, en Sí. cualquier nivel, porque yo creo que la última revisión en la provincia de Santa Fe es 2008. O sea que ¿cuánto tiempo ha pasado que no hemos modificado Claro, los pasa planes? que en el nivel inicial que no saben la distinta discapacidad de cómo incluir a una persona. Eso ya de raíz, o sea, al terciario le falta información, por lo que veo. Claro. O sea, hay herramientas justamente para poder por desenvolver. eso yo digo que es necesario espacios o talleres para reflexionar y decir lo que falta. Y en todo caso pedirlo. Porque a nosotros nos está amparando la ley, pero la ley es espléndida sin recursos. Sí, sí. Como así también la ESI, en Como el también ámbito, la ESI. ya sea en todos los ámbitos, y ya sea aparte de lo profesional y educativo, en cualquier ámbito. Claro, tampoco hay un fortalecimiento fuerte en el profesional docente. Claro, porque resulta ser que mi compañera de, profesorado sordos o de lengua, no dieron ESI en el profesorado. Están llegando a un terciario con bastante falencia. Estamos haciendo un trabajo de buena voluntad. Claro. Como también Esa sería una propuesta coherente, que se modifiquen todos los planes de formación docente, no de educación especial, de formación de docente. formación profesional. Gracias. Sí, acá. Están estudiando. Bueno, yo quería no preguntar, sino un poco más de lo mismo. Siento que a lo largo de que transité todo en mi carrera he tenido muchos casos, esto de incluir, de trabajar con docentes especiales. Es verdad, vienen una vez a la semana y a veces falta el recurso de que estén todos los días o en situaciones específicas donde ese niño, esa niña, soy de nivel inicial,
tiene conductas disruptivas donde no sabemos cómo reaccionar, que no es lo mismo que lo presencie alguien que nos puede dar estrategias, herramientas en el momento a después contarlo. Para mí faltan muchos recursos humanos y también al nivel inicial se deja postergado porque, bueno, le ponen acompañante o se evalúa en sala de 4 y 5 para ver si en primaria le ponen un acompañante y perdemos un montón de tiempo porque necesitamos estos, como decían, recursos, estrategias, maneras, porque cuando nos recibimos nos daban algo muy por arriba, pero nada que ver a las realidades que estamos viviendo, con muchos problemas. A ver, no quiero herir el sentimiento de nadie, pero en lo conductual, en lo emocional, los niños y las niñas están ya de sala de 3, de 4, de 5, conductas de escaparse de la sala, de gritar, de pegar, de escupir, de agarrar una silla y querer pegarla a los otros. Y un docente con 26 niños y niñas de 4 años tiene que contener a ese que tuvo esa conducta disruptiva en ese momento y también tiene que contener a los otros 25 porque se asustan, porque, o sea, es muy difícil. Somos violentados también en esto, como hablamos. Sí, es terrible. Los recursos, creo que lo indicativo sería volver a la formación inicial de todos los profesionales que trabajamos en educación. En segundo lugar, trabajar en pareja pedagógica, lo que requiere entonces mayores recursos, o bien no el vaciamiento de las escuelas especiales para ir a la escuela de nivel, sino que realmente se generen los recursos fundamentalmente. Y creo que es una exigencia en estos momentos verlo. Sí. Yo la verdad que pondría un poco en interrogante el tema de las estrategias. ¿Por qué? Porque las estrategias las tenemos. Las estrategias las tenemos, lo que no tenemos son los recursos. Los recursos. Ni materiales ni humanos. Sí. Pero en las estrategias no hay estrategias específicas. Salvo que nosotros tengamos, en el caso que decía la compañera, problemas en la comunicación, por eso los sistemas alternativos, o bien otros recursos que realmente hacen, claro, en el caso de ellos, específicamente en esas situaciones. Sí. Si no, las estrategias didácticas son las que ustedes usan. Sí, pero por ejemplo, actualmente tengo una niña con parálisis cerebral y está, a ver, se necesita el recurso humano no porque hacer una diferencia por apartarla, sino porque requiere constantemente para manipular un pincel, para colocar un bloque, y a la vez el resto de los estudiantes, los niños, las niñas, necesitan también estar. Esta nena tiene probabilidad de broncoaspirarse, requiere quizás no que le estén al lado, porque ella en el montón está, ella escucha música, la hacemos bailar, los demás niños todos la integran, juegan, es una mal, le mueven las manos, pero situaciones específicas que requieren un cuidado especial y no lo podemos negar. Bueno, por eso yo digo que tenemos que trabajar en pareja pedagógica o bien trabajar en equipo en la institución. O sea, nos faltan muchísimas cuestiones que hacen. Está bien que nosotros podamos tener como meta, como mira, como deseo, como imagen, como quieran denominarle a la escuela inclusiva, pero para eso necesitamos todos los recursos. Es decir, si bien el nivel inicial es un nivel que es sumamente flexible, siempre lo es. Bueno, ahí nos quedan acá y allá. Bueno. Bueno, así, hola, digamos, por la hora, ¿cómo? Para después ir cerrando. Yo solamente comentar que trabajo en las dos modalidades y hace un tiempo pensé que iba a tener todo como re claro, porque dije, qué bueno, sé de educación especial y sé de educación primaria y la inclusión apareció y entonces dije, tengo todo. Y les aseguro que estar en una escuela especial, que ver que va vaciándose de alumnos no alfabetizados, que los llevan a la secundaria porque simplemente se descubrió que tenía el título de primaria, porque tenía tal edad, y ese fue el criterio.
y ver que talleres manuales están vacíos, talleres que el gobierno puso mucho dinero para que la escuela prepare chicos en mimbrería, en herrería, compró máquinas de coser, y yo vi cuando los padres podían habilitarle a los adolescentes cuando salían de la escuela con 22 años un pequeño taller en su casa, un pequeño emprendimiento para las jóvenes que empezaban a coser, y todo lo hacíamos en función de pensar en su independencia, en su autonomía laboral, y todo eso está vacío porque la escuela se vació de alumnos y ahora están todos en la escuela secundaria cuando ni siquiera están alfabetizados. Y están, yo sigo en planta con apenas 20 chicos que quedaron, pero cuando mis compañeras que son integradoras cuentan lo que están haciendo y cómo las reciben en las escuelas secundarias y que no alcanza nada de lo que hacen, porque viene el profesor de literatura y dice, ¿vos qué me estás pidiendo? Y viene el de geografía, y cada vez se recorta más y se recorta más, pero no el tiempo de los chicos, no se piensa en una trayectoria, se recortan los contenidos. Ahora están hasta trabajando con cuadernillos, o sea, porque no queda otra. Entonces, eso desde la escuela especial me genera un dolor y un no sé a veces qué decir. Y cuando trabajo en la escuela primaria, que tengo a cargo un primer grado, siento que no me alcanza lo que puedo llegar a saber, porque tengo un alumno con autismo, que es un poco lo que describías vos. Me quedo sin forma de trabajo las 2 horas que él va a la escuela, porque es muy violento, porque los chicos lloran porque se asustan, porque tiene una fuerza increíble y revolea sillas, y porque nos muerde, y hay que trabajar en que todos tenemos derechos y en que él también tiene que estar en la escuela, porque él es un niño de 6 años, entonces es el lugar para él. O por lo menos yo trato de que toda la escuela entienda eso también. Exacto. Yo las 2 horas que él está en el salón sé que no puedo dar un tema nuevo, que lo trato de utilizar para reforzar un tema que ya di con un grupo por allá y yo asistiéndolo a él. Entonces, realmente coincido y espero ansiosa que haya nuevas políticas, porque entiendo que todo lo que yo vi hace un año y lo que a mí me enamoró de la educación especial, no lo estoy pudiendo ver. Y cuando también por ser integradora me encantó la escuela primaria y estudié para ser docente de educación primaria, ahora veo que las escuelas primarias están desbordadas de malos gestos, de malas ganas, las docentes no están a gusto. Es terrible, es terrible. Sí, la escuché feliz a ella diciendo qué maravilla esa experiencia, porque no suelen ser las más comunes, lamentablemente, y en todos los niveles. Aclarar algunas cuestiones de la diversidad. Sí, voy cerrando. La diversidad no solo es del alumno, sino que es del docente y es de la institución. La institución tiene su historia y tiene su manera de organizar y gestionar. También de los docentes, cuál es la apertura o no, su formación, sus creencias, sus representaciones. Y la de los niños, los alumnos también, porque parecería que la diversidad está focalizada en el alumno solamente. ¿Cuántos hay que no pueden abrirse para hacer otras aperturas, ¿no? Bueno, muy breve. En relación a esto de las experiencias que son pocas, pero que animan un montón. Son fuertes. Sí, las circunstancias me hicieron llegar a 3 docentes, 2 de nivel universitario y 1 en el nivel terciario, donde encuentran estudiantes con discapacidad que terminan la secundaria obligatoria y se inscriben a una carrera. Ciencias políticas, docente de nivel inicial. 3 docentes de una materia cada uno que advierten algunas dificultades y buscan implementar una estrategia. Y me consultan a mí, que me recibí hace unos meses. Y yo le digo, no soy María Montessori, pero bueno, lo que podés hacer, sí, a la hora de ver los exámenes encontraban que faltaban conectores, respuestas que no se condecían con lo que debían responder. Entonces, lo que se me ocurrió decirles es, bueno, sentate con el estudiante,
preguntarle qué quiso responder, que relea sus respuestas, indagar en su historia, en su trayectoria y después, bueno, proponer un acompañamiento. No sé si, y el aporte que quiero hacer concretamente es si está contemplada en las políticas educativas el acompañamiento, los dispositivos, las estrategias, lo que sea, para estos estudiantes que es universitario y terciario. Esto, uno es de Entre Ríos y dos de... Yo sé que estamos años luz, estamos hablando de secundaria y primaria, pero bueno, me encontré... Claro, sí, claro, como para aportarlo y bueno, lo que no se visibiliza por ahí no existe. Al no ser obligatorio, el sistema no claro. no responde cuando tiene que responder, menos estar. Sí, sí. Bueno, acá no sé si... Ay, perdón. Bueno, yo les quería preguntar... yo estoy estudiando para maestra, digamos, de inicial, pero desde una mirada de afuera de la escuela, digamos. Porque, bueno, trabajaba con una nena con discapacidad motriz fina y gruesa. El tema es que por parte de la familia es complejo esto porque es como que no sé, la escuela... Y es como que no le da las herramientas, digamos, como para que pueda, no sé cómo si acercarse más o entenderla un poco más. Nada, es como que recibe mucha protección de la familia, aparte de la madre. Claro, es como que la sobreprotege mucho y yo, como estoy estudiando para maestra, digamos, no sabría cómo llegar hacia ella, hacia la madre y decirle, bueno, acompañarla, ¿no? Para que también a la nena la pueda dejar que se independice y demás. ¿Tenés diálogo con la mamá? Sí, yo sigo teniendo diálogo y... Sí. Pero acá hay que explicar que la sobreprotección no lo va a hacer. Claro, y a veces uno no sabe. Claro. No, sí. Sino que, bueno, el tema familiar requiere otro espacio y otro tiempo, ¿no? Así para poder... Sí, pero es como ese mismo amor no la deja avanzar. Porque claro, la niña conmigo cuando yo voy, la enseño, estoy con ella, es otra niña, es muy inteligente y con la mamá es completamente otra, se convierte más chiquitita pareciera y nada, eso. Bueno, tendrías que hablarlo con la madre porque realmente acá el tema... Bien.